Líneas Mobiliario. Nos encontramos en Avenida Cristóbal Cantero 20 de Úbeda, junto al Parque Norte. Líneas Mobiliario ha patrocinado Deportes 9. Saludos, muy buenas noches, estamos en Deportes 9, vamos a llevarle toda la información deportiva y con nuestro compañero Francisco Javier Ruiz. Muy buenas noches, Francis, ¿qué tal? Muy buenas noches, Roque, encantado como cada lunes de estar aquí con todos vosotros y la verdad que con un programa pues cargado de deporte, sobre todo variado, que no solo tenemos fútbol, tenemos bastantes deportes hoy y eso también pues nos alegra, ¿no? Y aparte de eso, del billar, el tenis, también hemos visitado todos los estadios de nuestra comarca de La Loma, que hemos tenido esa suerte. Vamos a ver si podemos llevarle a cabo toda esta información deportiva y a disfrutar esta noche de, sobre todo los futboleros, porque van a disfrutar de un bonito espectáculo. Vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar como siempre con el atletismo, y es que en Guarromán se ha disputado esta prueba de campo a través. Sí, ha tenido lugar la 16ª edición en el campo a través de Ojar de Villa de Guarromán, donde la sexta prueba puntuable para el circuito provincial, y en el cross largo y cross corto que se han disputado, tanto en el absoluto, Alberto Casa del Viquila de Granada ha sido el triunfador con un crono de 30:32, seguido de Alejandro Jiménez de Granada Run y Luis Gómez de Unicaja. En cuanto a fémina, Cintia Ramírez de Unicaja, segunda Gema Gómez de Correcamino de Marto y tercera Isa Bausán de Unicaja han sido las triunfadoras. En el cross corto, Mohamed Lansi del Surco Aventura ha sido el triunfador. Han sido precisamente en la categoría de veteranos A un repertorio enorme de atletas de nuestra comarca de La Loma que vamos a descifrar en estos momentos. Pedro Catena de Fisio Úbeda ha quedado primero en veteranos A. En esta misma categoría, Susana Pineda ha quedado primera, segunda Alicia Pineda, su hermana de Ortopedia Monedero, y cuarta Juana María Navarrete Hortal, quinta Luisa Navarrete Hortal de Independiente. En la categoría veteranos B, segunda Paqui Gasco del Club Renacimiento, tercera en veteranos C, tercero Pedro Latorre Román. En veteranos D, tercero Fernando Pineda de Ortopedia Monedero. En quinta posición en esta categoría, Felipe Valero del Club Bondillo. En discapacitados, en segunda posición, Francisco García del Bondillo. En junior, en primera posición, Rodrigo Sánchez de Ortopedia Monedero y primera, Rocío Hurtado de Podología Galey. En cadete, primero, Eduardo Roth de Ortopedia Monedero, segundo, José Carlos Gómez de Podología Galey. En esta misma categoría, segunda, Andrea Cobo de Ortopedia Monedero y tercera, Ana Blanco de Ortopedia Monedero. Y también en la categoría infantil, en tercera posición, Raquel Villacaña de Ortopedia Monedero. Decir de que el corredor del Colegio Juan Pascuao en la categoría Levín, Adrián Expósito Rael, en su categoría quedó en quinta posición. Ha sido un trofeo y plancha de hojaldre para cada categoría y medallas y trofeos respectivamente. 7 pruebas son las que la séptima prueba son las que quedan, y la próxima es el 3 de febrero, que es el Cross de Jaén. De las 7 pruebas solo queda la del Cross de Jaén, porque se ha disputado Lopera, Torredón Jimeno, Huelma, Arjona, Linares, Guarromán, y ahora ya Jaén es la única que resta. Por lo tanto, enhorabuena a todos los participantes, a todos los atletas de nuestra comarca de La Loma, que lo han hecho genial, y sobre todo, pues tenemos unos auténticos campeones y campeonas. Sí, la verdad que tenemos la suerte de que la provincia de Jaén, el atletismo está muy de moda y tenemos grandes atletas dentro de la provincia. Y vamos aquí hablando de atletismo, y es que en Granada pues también hemos tenido participación de la comarca de La Loma, y aquí tenemos estas imágenes de Lola Chiclana, que ha participado en el Campeonato de Andalucía Máster celebrado en Castelldefels. Exactamente, en el Campeonato de Andalucía Máster, campo a través en cross, Lola Chiclana, medalla de oro en el Campeonato Amateur de Andalucía, y además campeona de Andalucía por equipo, el Club Cueva de Nerja.
Además también en relevo han quedado los primeros en mixto absoluto. Lola Chiclana en Caterdeferro en Granada, campeona con medalla de oro en el Campeonato Amateur de Andalucía. Enhorabuena, una semana más, un día más a Lola Chiclana, que nos hace pues que siga la historia creciendo en el atletismo de esta atleta de RUN y bueno, afincada en Úbeda, ¿verdad? Sí, se va a tener que comprar otra casa solo para meter al final trofeo y medalla, ¿no? Bueno, pues hablando de atletismo, decir que el plazo de inscripción que para el 11º Gran Premio de Carreras Populares de Jaén se cierra el próximo 20 de febrero. Son 20 carreras y el calendario es Andújar, Mancharreal, Torres, Jaén y Beas en el mes de marzo, Arjona, Jódar y Torre del Campo en el mes de abril, Ibro, Jabarquinto y Virche en el mes de mayo, Alcalá la Real, Baeza, Mengiba y Marmolejo en el mes de junio, Huelma, Santiago de Calatrava y Villargordo en el mes de julio y por último en el mes de agosto, Bedmal y Marto. Las 20 carreras, que el plazo de inscripción para estas 20 carreras será el próximo 20 de febrero. Ojo, que todos los atletas de nuestra comarca de La Loma que se vayan ya inscribiendo porque el calendario es fuerte y duro. Y vamos a continuar ahora y vamos a hacerlo con el tenis. Y es que durante este fin de semana se ha celebrado en el Polideportivo Municipal Antonio el Viejo de Úbeda el primer torneo de tenis Úbeda Patrimonio de la Humanidad. En él pues han participado más de 50 jugadores de toda Andalucía y de otras comunidades autónomas en las categorías de alevín, infantil, cadete y absoluta. En alevín masculino el campeón ha sido Antonio Manuel y el finalista Javier Pérez. En alevín femenino la campeona ha sido Aroa y la finalista Ana Carrasco. En infantil masculino el campeón ha sido Iván y el finalista Rafael. En cadete femenino la campeona ha sido Silvia Carrasco y el finalista Noelia Gómez. En cadete masculino el campeón Francisco Jiménez y finalista Marcos. En absoluta masculina pues absoluta masculino finalista Diego Berja y el campeón David Heredia. Hay que decir que los campeones y finalistas recibieron sendos trofeos entregados por don Francisco Muro, el presidente del club y delegado provincial de la Federación Andaluza de Tenis, y don Antonio Martínez, el director del torneo. Un torneo que se ha desarrollado con toda la normalidad y toda deportividad. La verdad que ha estado muy interesante y han podido disfrutar de un fin de semana de tenis y de deporte. Estupendo, pues el tenis sigue creciendo y hemos tenido también esas noticias de tenis y ahora vamos a cambiar de deporte, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver lo que ha sucedido en el mundo del billar. Bien, pues hablando de billar, pues se ha disputado en segunda división pues la jornada 10ª, donde el equipo de Baeza pues se ha enfrentado precisamente al Sombrero de Málaga. Y el conjunto de Baeza, que por mediación de Antonio Marín, que venció a domicilio a José Cubero por 22-29 en 50 entradas, Juan Antonio Pérez, que hizo de lo mismo ante Francisco Herrero en 24-33 en 50 entradas, Felipe Virche, que también se impuso a domicilio a José Ruiz por 25-21 en 50 entradas, y por último Francisco Cañada, que se impuso a domicilio también a Andrés Ruiz por 24-26 en 50 entradas, 0-8 en el parcial y 0-2 para el conjunto de Baeza de billar. Tanto en la primera división nacional también se han enfrentado al club de billar Alcantarilla de Murcia, donde precisamente han vencido por 6-2, 2-0 en el cómputo general, donde el billarista Alberto Gómez perdió ante el visitante Jesús Jiménez por 28-40 en 45 entradas, pero luego los billaristas baezanos, Fernando Ramos se impuso a Joaquín López por 40-38, Juan Antonio Manchón se impuso a Juan Cuadrado por 40-31 en 33 entradas, y por último Blas Sánchez se impuso a Manuel Riquelme por 40-9 en 43 entradas. Y por último, en la primera división del Campeonato de Andalucía por equipo, en la 7ª jornada, Baeza, que perdió por 2-6, 0-2 ante Córdoba.
precisamente el único que venció, y sería después de en la contrasalida. Antonio Amaro se impuso a Germán Núñez por 32-32 en el desempate en 40 entradas. Y luego ya los villaristas cordobeses, Antonio Gómez se impuso al local Cristóbal García por 40-49. José Luis Zarza se impuso también a Emilio Torres por 23-40. Y por último Fernando Rodríguez, que se impuso al linarense, a Juan Carnicer, por 25-50 en 35 entradas. Por último, pues decir de que el Club Villar de Baeza sigue soñando, sigue triunfando y sobre todo teniendo el pabellón de Villar de Baeza en lo más alto de la geografía de la comunidad autónoma de Andalucía, y además, como no, en el campeonato de nada más y nada menos nacional de billar, donde se han enfrentado ya a Murcia, y ahora pues esperemos, vamos a ver qué ocurre en la próxima jornada. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a hacerlo ya con el mundo del fútbol, y sí, vamos a hacerlo como siempre. Vamos a comenzar con la tercera división, con la jornada número 26, y aquí tenemos ya los resultados de esta jornada. Como decíamos, Guadix 1, River Melilla 2, Rincón 1, Linares 4, Alaurino 0, Real Jaén 3, Vélez 2, Loja 0, Martos 1, San Pedro 2, Atarfe Industrial 0, Antequera 0, Huétor Tájar 4, Torremolinos 1, Torredonjimeno 0, Alaurín de la Torre 0, Atlético Mancha Real 2, El Palo 1, Torreperogil 1, Motril 0, Poli Almería 1, Huétor Vega 1. Y esta es la clasificación, así se quedaría después de estas victorias de los equipos de la provincia de Jaén. Real Jaén seguiría líder con estos 60 puntos, segundo Linares Deportivo con 59 puntos, el Atlético Mancha Real subiría hasta la séptima posición con 41 puntos, el Torreperogil también sube de posición, se pondría en la posición decimosegunda con 35 puntos, el Torredonjimeno sigue en puesto de descenso con 30 puntos en la posición número 16. Y estos serían los resultados. Y el Marto, que se quedaría en la posición número 19 con 27 puntos. Está también puesto de descenso. Bueno, pues vamos a hablar directamente de ese partido donde estuvimos en el estadio Adón Martínez Fariña. Ahí vemos imágenes de ese partido. Un partido tremendo, trepidante, y nos alegramos enormemente por el conjunto del Torreperogil, que ha vencido a otro de los gallitos del grupo, como es el Motril Club de Fútbol. El conjunto de Antonio Torres, que presentó a Pozo Almansa, Tomás Padilla, Sanabria, Sergio García, Sergi, Rubio, Pedro, Virgilio y Ángel. Y por parte del Motril lo hacía José Linares Gómez, Carmelo Lasli, Ramiro Kevin, Borja, Bozzi, Dani Cara y Yesca. Ahí vemos el saludo de los dos conjuntos en el centro del campo, y decir también de que fue un partido tremendo, fue fantástico, al igual parecido como el día del Atlético Mancha Real. 4 jornadas que lleva ya consecutivas el equipo de Antonio Torres, y lo tenemos en pantalla, sin perder, es decir, 2 victorias y 2 empates, que prácticamente dice que el conjunto del Torreperogil ahora mismo está a un paso de conseguir la permanencia. Pero ahí se guardó un minuto de silencio muy respetuoso en memoria de la madre del directivo Alfonso Peña, la señora Catalina, que murió estos días pasados, y también, como no, en memoria de ese niño malagueño que ha muerto en El Palo, que es Julen. Prácticamente se guardó ese minuto de silencio en memoria de estas dos personas, y que prácticamente nosotros pues le mandamos nuestro más sentido pésame también a la familia de estas dos personas, de estas dos víctimas, como es Julen y Catalina. Bien, pues ahí vemos afluencia de público conforme iba pasando el partido, y aproximadamente algo más de 500 personas en el estadio Adón Martínez Fariña para presenciar un partido trepidante. Decir de que el conjunto de Antonio Torres, nada más comenzar el partido, a los 3 minutos había un soberbio cabezazo de Sanabria que por centímetros no llegaba al marco de Josemi.
pudo ser la primera ocasión clara del partido por mediación del conjunto del Torreperogil, pero unos minutos más tarde, después de dos llegadas perfectas por banda por el lado derecho, pues que no encontraron rematador alguno, pues llegaba el gol de que le daba la victoria al conjunto del Torreperogil. Sería en el minuto 5 de partido, sería un robo de balón por parte del jugador Virgilio, y que prácticamente con su llegada al área enviaba un fuerte balón, a un trayazo al guardameta, que detenía y desviaba el guardameta Josemi, pero muy atento Ángel en el segundo palo maquillaba y prácticamente marcaba un soberbio gol que subía al marcador, y fue el que le daba los 3 puntos al conjunto del Torreperogil. Prácticamente con este gol el conjunto del Torreperogil cedió mucho espacio, cedió terreno y comenzó a hilvanar juego el conjunto del Motril en el centro del campo, en la línea medular, y sobre todo con bastante posesión del esférico. Pero llegaba prácticamente en el minuto 16 que Boyi, de un soberbio cabezazo y un tremendo paradón de Pozo, que evitaba el empate. Más tarde en el 23 otro nuevo remate de Dani Cara y de nuevo paradón de Pozo. Ahí vemos una enorme pancarta mencionando a Julia y Catalina, prácticamente como hemos dicho anteriormente, porque es que la afición de Torreperogil está en todo, está pendiente en todo, y sobre todo pues es una familia que prácticamente está con su equipo y que lo están haciendo divinamente por conseguir la permanencia. Ahí vemos a Sergi, que es otro de los hombres que estuvo en el 11 inicial del partido, y pronto vamos a ver ya el gol del conjunto del Torreperogil, que prácticamente sería, ahí vemos el cabezazo de Sanabria que pasó a escasos centímetros, y ese es el gol de el jugador Ángel, que prácticamente saltó todo el banquillo, saltó todo el equipo, saltó todo, porque es que era muy difícil conseguir una victoria ante este gran equipo como es el equipo del Motril. Decir de que en el minuto 36, siguiendo con el guión del partido, una melee dentro del área motrileña, y en 2 tiempos Josemi tuvo que intervenir, y la intensidad, el press y el control en el centro del campo por parte de los dos equipos, prácticamente a ver quién se podía hacer dueño del partido. El Motril dominaba, pero sin claridad en sus llegadas al área. En la segunda parte, con la entrada de Darío y Vela, en la segunda parte le dieron mayor consistencia al partido y al ataque del Motril. Y en el 68 sería Virgilio, y el colegiado prácticamente anulada una jugada clara de gol, porque cuando todo estaba a indicar de que podía haber conseguido el segundo tanto del Torreperogil. No fue así. En el 81 un saque de esquina y un cabezazo de Ramiro con una gran intervención de Pozo, y en el 86 de nuevo el jugador Vela y un disparo a la madera, y en el 88 Lashley solo ante Pozo enviaba el balón fuera. 5 minutos 6 de descuento, que prácticamente fueron pues una tensión enorme, y que prácticamente el conjunto del Torreperogil conseguía una victoria enorme y sobre todo fantástica, con 2 expulsados: el delegado del conjunto del Torreperogil, Ramón, en el 68, y también el jugador de banquillo, que era Juan Carlos, que es un defensa lateral izquierdo, que fue expulsado también. Pues prácticamente eso fue lo que dio de sí este partido, y que nosotros nos alegramos enormemente por este gran partido que ha ofrecido y ha desarrollado el conjunto del Torreperogil, que con esta victoria está a un paso de conseguir la permanencia y el objetivo prácticamente en esta tercera división.
Hay que decir, aunque ahora veamos los resultados de los demás partidos y los próximos partidos, hay que decir que esta victoria, estos 3 puntos son importantísimos para el Torre Perojil, porque no son fáciles los próximos partidos que tiene el equipo torreño. Tiene que visitar la próxima semana, el día 3 de febrero, al Palo, en su casa, y después recibe a la Laurín de la Torre, dos equipos, pues el Palo ya sabemos que está tercero en la clasificación, y el la Laurín de la Torre, que está a tan solo 3 puntos del Torre Perojil. Entonces una visita pues que también es arriesgada. Es precioso el reportaje, porque es que ahí se ve una claridad enorme y sobre todo lo bien que jugó el conjunto del Torre Perojil para hacerse con este triunfo. Pues mientras tenemos estas imágenes del Torre Perojil, vamos a ver los siguientes partidos, los partidos también de la provincia de Jaén. En el Rincón Linares Deportivo tenemos que en el minuto 12 Chendo hacía para el Linares el 0-1. Luego en el minuto 15 Miguelito hacía el 0-2 para el Linares también. El 0-3 vendría en el minuto 55 por las botas de Pedro Veda. Y en el minuto 63 Sergio Díaz hacía el 1-3, donde parecía que intentaba igualar el choque, pero en el 73 ya sentenciaba a Fran Lara y hacía el definitivo 1-4. En el partido del Jaén, pues la verdad que poco tenía ese partido. En el minuto 5 ya Juanca hacía el 0-1 y en el minuto 22 Juan Carlos hacía el 0-2. Juanca ya en el 83, ya maquillaba el resultado y ponía el 0-3. En el Marto San Pedro, esta derrota del Marto, en el minuto 7 ya se adelantaba el San Pedro por las botas de Luisma. En el minuto 29 Alex Martínez hacía el 1-1 y Juli hacía el 1-2 en el minuto 58. En la victoria del Mancharreal ante el Palo, el 0-1 lo hacía en el minuto número 4 Pedrito. Y el 0-2 lo hacía Salva Arriba en el minuto 28. En el minuto 36 Lulu pues marcaba el 2-1, pero ya no se moverían más estos resultados y este partido en el minuto 36 ya se quedaría así. ¿Los próximos partidos, Roque? Pues tenemos de que el Linares se enfrenta al Alaurino, el Real Jaén recibe en el Estadio de la Victoria a las 6 de la tarde al Vélez, al equipo de la Sarquía de Málaga. El Loja recibe al Marto el domingo a las 12 de la mañana. El Torremolinos se enfrenta al Torre Don Jimeno. El Alaurín de la Torre recibe en el Estadio de los Manantiales al conjunto del Atlético Mancharreal el domingo a las 12 de la mañana. Y por último el conjunto del Palo se enfrenta al Torre Perojil, que de momento no tenemos horario de ese partido. Pues vamos a continuar, vamos a hacerlo con la División de Honor. Aquí tenemos ya los resultados de esta jornada número 19. Atlético Coín 0, Villacarrillo 1, Atlético Porcuna 2, Navas 2, Bejíjar 2, Adra Milenaria 1. Aquí tenemos la tabla. Cuyar Vega 0, Oriente 3, Estepona 4, Vera 1, Arenas de Armilla 3, Atlético Monachil 1, Berja 1, Celtis Puliana 2, Malaca 1, Casabermeja 2, Maracena 2, Cártama 0. Y en la clasificación general por puntos, el Atlético Porcuna con 41 puntos continúa líder. El Maracena se posiciona en el segundo con 37 puntos. El siguiente equipo ya de la provincia de Jaén nos tendríamos que ir hasta la cuarta posición, que nos encontramos al Villacarrillo con 31 puntos. Y Bejíjar, que le sigue muy de cerca, con 31 puntos también tras esta victoria. Y el Navas, que desciende hacia la sexta posición y se queda con 30 puntos. Pues una satisfacción, una semana más, ver los 4 equipos en lo más alto de la clasificación, luchando por las primeras posiciones. Y bueno, pues estuvimos también en el Estadio Municipal de Bejíjar y vemos el partido entre el conjunto del Bejíjar y el Adra Milenaria, el conjunto de Félix Vilches, que presentó a Manu y Delfonso Godino Miguel, Tote, Julio Díaz, Iscu, Chaqueta, Higinio, Sergio Moreno y Juanito. El conjunto del Bejíjar, que se ha reencontrado con la victoria, que esta vez ha sido ante el colista, a pesar de que sufrió más de lo deseado para lograr los 3 puntos. Pues tras un buen arranque del partido con un dominio y posesión, sería Chaqueta el que abría el marcador en el minuto 23 de partido. Una gran jugada colectiva de todo el conjunto amarillo y conseguía el jugador local, el jugador Chaqueta,
abría el marcador y marcaba ese 1-0 en el que prácticamente pues le daba tranquilidad, pero con este resultado pues se fueron al descanso. Habría más oportunidades por parte del conjunto de Félix Vilches, pero también un juego muy brusco, muy trabado en el centro del campo que lo impedía el conjunto de Ladra Milenaria, un equipo que no demostró estar en esta posición en la que se encuentra como golista. Todos los equipos marcan muchísimas dificultades y sobre todo cuando se encuentran en un terreno de juego tan pequeño como es el que hay en Béxija, pero claro, cada equipo hace su labor y lo que intentan es sacar la mayor rentabilidad posible, pero ahí el conjunto del Félix Vilches, el Béxija Club de Fútbol, que lo está haciendo de maravilla, una temporada de lujo para ser la primera vez que milita en esta división de honor, y que a partir de ese momento, cuando ya habría abierto el marcador Chaqueta en el minuto 23 y con ese marcador se fueron al descanso, en la segunda parte pues prácticamente aparecía la figura de Navarro, el visitante Navarro, que marcaba el gol del empate para el conjunto de Ladra Milenaria. Este gol prácticamente complicaba un poquito más la existencia al conjunto amarillo, porque resulta de que le costaba llegar sobre el área visitante, y en esta recta final prácticamente cuando prácticamente se estaba decantando de que el empate podía quedar ese 1-1 en el marcador que reflejaba en la recta final del choque, pues prácticamente aparecía la figura de Nicky, que ya había tenido una anterior cartulina amarilla, ese jugador visitante, y hacía una pena máxima que ahí estaba el artillero Miguel, ese hombre gol, ese hombre que no falla en ningún partido, ese hombre que está prácticamente cuando coge el balón dice aquí voy a marcar, y que prácticamente le daba los 3 puntos desde los 11 metros al conjunto del Béxija. El penalti lo transformaba Miguel en el minuto, precisamente era ya el minuto 81 de partido y restaban muy poquitos minutos para terminar el choque, pero ahí estaba ese 2-1 que tranquilizaba a la parroquia del Béxija Club de Fútbol y tranquilizaba el juego amarillo, y ya solamente lo que era amarrar ese resultado, a pesar de que ya todo el esfuerzo físico, todo el esfuerzo por la victoria se había consumado a lo largo de todo el encuentro, el resto de los minutos anteriores, pero el conjunto de Ladra Milenaria no desvaneció, siguió insistiendo y hasta incluso buscó el empate, pero fue imposible porque el conjunto amarillo puso un claro cerrojo en su área y aseguraron perfectamente esos 3 puntos. Decir de que el jugador Nicky, a partir de ese gol de penalti transformado por Miguel, fue expulsado en esa pena máxima y se quedó el conjunto de Ladra Milenaria con un jugador menos. Por lo tanto, victoria clara, a pesar de ser cortita, pero clara para el conjunto del Béxija Club de Fútbol, que con este triunfo rompe esa racha que prácticamente tenía y que prácticamente ya le da aliento para seguir luchando por las primeras posiciones en esta división de honor, donde el Béxija Club de Fútbol es el equipo revelación de esta categoría. Hay que decir que los próximos partidos del Béxija son partidos que a priori deberían parecer más o menos fácil, pero en esta división de honor no hay nada fácil. Se enfrentaría, los 3 próximos partidos tiene que visitar el Campo del Oriente, luego el Vera le visitaría a Béxija y después el Atlético Monachil. 3 partidos, 3 equipos de la zona baja. Así que vamos a ver si consigue Béxija en estos 3 partidos sumar puntos y ahí pues consolidarse en esa zona alta de la tabla. Los demás partidos de esta jornada, tenemos que el Porcuna se enfrentó al Nava en este derbi provincial. Sí. En el minuto 12, Santa Cruz de penalti hacía el 1-0. En el minuto 25, Dionisio hacía el 1-1 para el Nava.
El 2-1 vendría de las botas de Felipe en el minuto 33 y el 2-2 definitivo vendría en el 65 de las botas de Pedro García. En el partido del Villacarrillo el único gol se marcó en el minuto 43 y lo hizo Diego Jopi. Ese gran jugador que ha militado en la fila del Baeza, del Úbeda, ha estado también en el Torre Perogil, ha estado en el Bejíjar, un gran jugador, y ahora esta vez lo está haciendo en Villacarrillo. Y enhorabuena a Diego porque ha dado el triunfo como visitante ante el Atlético Coín con ese gran gol en el 43. Muy bien. ¿Los próximos partidos que tenemos, Roque? Pues sí, el Club Deportivo Nava recibe al Villacarrillo, duelo comarcal y provincial, el domingo a las 18:30 horas, a las 6:30 de la tarde. El Adra Milenaria recibe al Atlético Porcuna el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Y también tenemos el horario del conjunto del Vejija, porque visita la cancha del Oriente y también hay que madrugar. Es el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. El partido Oriente-Bejíjar. Bueno, pues antes de continuar con la primera andaluza vamos a hacer un pequeño descanso para publicidad y enseguida volvemos. Líneas Mobiliario. Nos encontramos en Avenida Cristóbal Cantero 20, de Úbeda, junto al Parque Norte. Bueno, pues ya estamos aquí después de esta pequeña pausa para la publicidad y nada, vamos a continuar y vamos a hacerlo por donde lo dejamos, en la primera andaluza. Aquí ya tenemos los resultados de esta jornada número 20. Arroyo Lojanco 2, Baeza 1, Santisteban del Puerto 2, Vilches 2, Úbeda Viva 4, La Guardia 1, Huelma 2, Quesada 1, Torredonjimeno B 2, Ibros 1, Tujía Juego Limpio 1, Villanueva 2, Urgabona 0, Recreativo Bailén 0, Martos 0, Hispania 1 y Liturgi 3, Arquillos 1. Y así quedaría la clasificación general. El Villanueva continuaría en primera posición, el Recreativo Bailén segundo, Vilches tercero y el Úbeda Viva se mantendría cuarto con 36 puntos. El Baeza, sin embargo, desciende hasta la posición número 10 y se queda con 28 puntos y el Ibros se mantiene en la 13ª posición con 22 puntos. Bueno, pues vamos a visitar el Estadio de San Miguel, donde el conjunto del Úbeda Viva se enfrentaba a La Guardia. Y bueno, el equipo de Soto que presentaba a Aragón, Alfonso, Ismael, Agustín, Jaime, Edu, Juan Casado, Tano, Serrano y Silva. Un partido muy bueno porque nada más comenzar el partido, pues hubo ocasiones claras por parte de los dos equipos con defensas muy adelantadas, intentando romper el fuera de juego, buscando siempre la verticalidad y sobre todo el juego directo. Y ahí vemos al técnico Soto. Y bueno, y también, como no, ahí vemos en el banquillo la novedad del encuentro, que es el jugador Monte, ese jugador de Baeza que ha fichado por el Úbeda Club de Fútbol, por el Úbeda Viva esta temporada, y que prácticamente por lo que resta de temporada es un refuerzo, porque se marchó Jesús Gómez y han buscado un refuerzo de lujo, y como es el caso del jugador Monte. La verdad es que su debut en el día de ayer fue extraordinario, aunque estuvo en el banquillo, pero después salió a la segunda parte y lo hizo genial, porque el conjunto del Úbeda Viva comenzó perdiendo con un gran gol de Regis en el minuto 14, con una gran jugada colectiva de todo el conjunto amarillo por la banda derecha. Se fue de su par y prácticamente cruzó el balón ante la salida de Aragón y marcando un gran gol, porque ahora verán ustedes el tanto del conjunto de La Guardia. Pero 2 minutos más tarde, ahí estaba
el jugador torreño, ese jugador Jesús Peñuela, que rompiendo el fuera de juego y sobre todo con una gran asistencia del jugador Silva, prácticamente que estuvo genial, un balón entre líneas que le envió al jugador Jesús Peñuela, se plantó solo ante el guardameta visitante y marcaba por bajo el gol del empate. Sería el 1-1 en el minuto 16 de partido. Prácticamente ocasiones la hubo, prácticamente hubo un juego muy brusco y sobre todo una durísima entrada que recibió en el minuto 32 de partido el jugador Alfonso. La verdad es que estuvo genial también el colegiado Porcer Palomares del Colegio de Linares, que para mí lleva una trayectoria extraordinaria, este colegiado, este joven colegiado linarense, y que estuvo muy bien y muy acertado con sus jueces de línea. La verdad es que estuvo muy bien en el partido y sobre todo muy atento en cada jugada que hubo en las distintas áreas. Decir de que el conjunto del Úbeda Viva y La Guardia, con ese resultado de empate a 1, se fueron al descanso, y en la segunda parte aparecía la figura de ese gran jugador Jaime, que con esa solvencia que tiene física y sobre todo técnica, en el minuto 63 situaba el 2-1 en el marcador después de haberle hecho un penalti al jugador Silva, y que transformaba desde los 11 metros el 2-1 a favor del conjunto ubetense. Era el primer tanto de Jaime de la noche, porque a continuación, unos 5 minutos más tarde, en el 68, llegaba el segundo tanto y el tercero de la noche, que era el autor Jaime en el minuto 68. Ahí han visto el gol del conjunto de La Guardia, porque a continuación van a ver el gol del empate de Jesús Peñuela. Ahí lo tienen ustedes, marcando un bonito tanto sin que el guardameta visitante pudiese hacer nada ante el poderoso sprint del jugador Jesús Peñuela, marcando el gol del empate. Pues Jaime en el 68 transformaba el 3-1 y maquillaba el resultado con un 4-1 y una gran goleada por parte del Úbeda Viva ante el conjunto de La Guardia en el minuto 79, situando el 4-1 definitivo, y esta victoria que aupa un poquito más al conjunto del Úbeda Viva para no perder el tren de los primeros puestos de la clasificación. Ahí ven ustedes viejas glorias del conjunto del Úbeda, Fernando, a Gómez Romero. Ahí vemos la lesión de Alfonso, la dureza que hubo en el partido, y la verdad es que todo esto habla por sí solo, ¿verdad? Sí, ahora veremos también los siguientes partidos, pero hay que decir que el Úbeda pues prácticamente se la juega en el siguiente partido, que tiene que visitar la cancha del Vilches, que está en tercera posición, empatado a puntos con el Úbeda, así que veremos a ver lo que pasa. Bueno, y la siguiente jornada pues también va a haber un bonito partido, porque el Úbeda recibe al Baeza. Exactamente. Bueno, pues analizando también un poquito el Arroyo Baeza, derrota del conjunto baezano por 2-1, y la verdad es contra pronóstico, porque el equipo de Gaby presentó a Juanjo Miguel, Luque, Enrique, Manolo Marín, Mario, José Alberto, Jacob, Muñeco, Iván Sánchez y Jota. Y para mí es falta de un poquito de concentración, sobre todo en los minutos finales, que no terminan de encontrar una regularidad el conjunto baezano. Y hay un gran equipo, porque no supieron aprovechar ese 0-1 que después de tener varias ocasiones clarísimas el conjunto del Baeza y no poder materializarla, sería Mario en el minuto 43 el que situaba un 0-1 esperanzador en el partido, y con ese se fueron al descanso, pero en la segunda parte supieron aguantar, cediendo un poquito más de terreno, aguantando esa victoria por la mínima ante el conjunto del Arroyo. El equipo
del Arroyo con más insistencia y buscando perfectamente la verticalidad del marco y buscando el área de Juanjo, sería en la recta final del choque, en el minuto 85, cuando Piti marcaba el gol del empate, y esto totalmente trastocó los planes y trastocó al conjunto rojillo, al equipo del Baeza Club de Fútbol, que prácticamente vieron cómo perdían los 3 puntos después de tenerlo todo en la buchaca, lo tenían todo en la mano, pero en la recta final, en 5 minutos perdieron el partido, porque Juan Calderón en el minuto 90 situaba y marcaba el gol de la victoria para el conjunto del Arroyo de los Jancos. 2-1 al final, victoria por la mínima del conjunto del Arroyo ante el Baeza Club de Fútbol, y desilusión en el conjunto del Baeza Club de Fútbol cuando prácticamente lo tenían todo en la mano, lo tenían todo, que habían luchado hasta el minuto 85 teniendo ese 0-1 en el marcador. Al final fue un poquito de falta de concentración en los minutos finales, y también que no encuentran esa regularidad que prácticamente le marca como un equipo grande en esta categoría de la primera andaluza. Y vamos a ver si le enviamos muchísima suerte para los próximos encuentros y que no baje la moral el equipo. Vamos a ver si es posible, porque todo puede ocurrir en esta recta final de campeonato. Próximo encuentro donde se enfrentaría al Santisteban, un equipo que está en la zona de descenso. A priori debería ser una victoria del Baeza prácticamente fácil, pero bueno, esperemos que en su campo pueda serlo. Y el libro que visitaba la cancha del Torredonjimeno B, que el equipo de Bauti presentaba a Cubi, Joaquín, Dani, Luis Carmona, Juanito Acosta, Luigi, Gaspi, Juanma, Troncho y Bombi. El mejor del partido, Bombi, pero claro, una vez más, una semana más, el equipo pues no pudo hacer más, porque el equipo del Torredonjimeno llevaba una jornada mal, y con esta victoria pues hace de que establezca ese compromiso y prácticamente suba un poquito más en la clasificación. Al final pues sería Dani Marto por parte del Torredonjimeno B en el minuto 12 el que situaba el 1-0, pero un minuto más tarde aparecía ese gran delantero que tiene el conjunto del Ibro Club de Fútbol, como es Bombi, y marcaba el gol del empate en el minuto 13, un minuto más tarde. Con este resultado se fueron al descanso, y en la segunda parte pues David Jiménez le daba la sentencia, le daba los 3 puntos al conjunto del Torredonjimeno B con un gran gol. David Jiménez en el minuto 50, nada más, que prácticamente no se podía hacer más. En la segunda parte lo intentó el conjunto del Ibro, lo intentó Bauti, introdujo una serie de cambios, pero al final el Torredonjimeno supo perfectamente aguantar esta renta por la mínima y llevarse los 3 puntos. Al final, derrota del Ibro Club de Fútbol en su visita al estadio de Tosiriano del Torredonjimeno, y que perdió por 2-1 en un partido, como hemos dicho, no le perdió la cara. Estuvo muy bien el conjunto del Ibro, muy bien plantado, y buscó el empate hasta última hora. No tuvo suerte y al final, bueno, pues derrota por la mínima del conjunto de Bauti. Y los próximos partidos, pues ya habíamos comentado algunos, sí. Nos faltaba el de Ibro. El Ibro se enfrenta a Artugia de Pear de Becerro, que decir de que Artugia de Pear de Becerro, pues esta semana ha dimitido el técnico Paco Soriano, el técnico de Artugia de Pear de Becerro, ha dimitido al encontrar de que no puede hacer más, y sobre todo pues a ver si viene un entrenador mejor, o a ver que tenga más suerte para que el equipo de Artugia, con ese gran equipo que tiene, esa gran plantilla, pueda salir de esa zona en la que se encuentra en estos momentos. Pues vamos a continuar y vamos a hacerlo con la segunda andaluza. Se ha disputado ya la jornada número 13, han vuelto de este parón y tenemos aquí ya los resultados.
Úbeda 1, Castellar Ibero 0, Atlético Sabiote 1, Carolinense 1, Rus 1, Jodar 0, Orcera 3, Jimena 1, Huesa 1, Cazorla 1, Sierra Segura 1, Beas de Segura 0. ¿Cómo se queda la clasificación tras estos resultados? Pues el Castellar Ibero continúa en primera posición con 25 puntos, empatado a 25 puntos también con el Orcera, y el tercero el Carolinense con 23 puntos. Los equipos de la comarca de la Loma, el Rus estaría en cuarta posición con 23 puntos, el quinto se encontraría el Sabiote, que cambia la posición por el Rus, se pondría con 21 puntos, y el Úbeda, que se mantendría en la posición número 11 con 11 puntos. Bueno, pues se disputó el pasado fin de semana, el sábado, el partido entre el Úbeda Club de Fútbol y el Castellar Ibero. Ahí tenemos imágenes de ese partido donde se dio la sorpresa en esta segunda andaluza. El equipo de Juan Padilla, que venció por la mínima y venció a uno de el líder, el conjunto del Castellar, que está junto con el Orcera, líder en esta categoría. Pues el equipo de Juan Padilla, que presentó a Guijarro, Gonzalo, Rubén Molina, Andrés Marín, Juanma, Manu Alameda, Anza, Miguel Monedero, Luis Parra y Roa. Este es el equipo que presentó el conjunto de Juan Padilla, un partido donde se disputó con muchísima entrega por parte de los dos equipos, con muchísima intensidad. Un partido donde me gustó sobre todo la banda derecha del conjunto del Castellar Ibero. Por ahí es donde desplegó todo el peligro sobre el área de Guijarro, y que hasta incluso llegaron a tener un balón en el travesaño con disparo del jugador Lari. Para mí me encantó, me gustó mucho el conjunto del Castellar Ibero, pero el equipo de Juan Padilla, el Úbeda Club de Fútbol, que estuvo muy serio en defensa, jugó muy bien, tocando el esférico y desplegando un buen juego de control, y hasta incluso la verticalidad del juego buscando el área contraria sobre el portal de Sergio estuvo genial, estuvo fantástico, porque hasta incluso en 2 o 3 ocasiones que llegaron claras sobre el portal visitante, sería Juanma al ejecutar un libre directo desde el vértice izquierdo del portal de Sergio. Sería Juanma el que botó esa falta, y que prácticamente sin tocarla ningún jugador, él seguramente estaría un poquito tapado el guardameta Sergio, que no pudo hacer absolutamente nada cuando se estiró a por el balón, y el balón ya prácticamente estaba casi dentro de las mallas. Al final, este gol de Juanma de libre directo, minuto 23 de partido, fue el que le dio la victoria al conjunto del Úbeda Club de Fútbol ante el equipo del Castellar Ibero. Y también comentar de que hubo varios expulsados por parte del Úbeda Club de Fútbol. Fue expulsado Manu Alameda con roja en el minuto 46 y De la Hoz por parte visitante en el minuto 71 por doble cartulina amarilla. Al final, los dos equipos finalizaron con 10 jugadores sobre el rectángulo de juego en este estadio de San Miguel, donde se disputó el pasado fin de semana, el sábado, a las 8 de la tarde, este partido de Liga de la Segunda Andaluza. Y ahora pues vamos a pasar directamente al partido en Sabiote. Pues sí, porque este empate tampoco beneficiaba al conjunto de Sabiote, que se jugaba 3 puntos muy importantes para mantenerse en esas primeras plazas, pero no lo ha conseguido. Pues ahí tenemos, el Atlético de Sabiote se enfrentaba al Carolinense, dos equipos que se conocen perfectamente en esta categoría, y que el equipo de Isidoro Humanes presentó a Boba, Rubén, Fran, César, Cabreja, Cueva, Antonio, Muñeco y Miguel, Amavisca y Navarrete. Este es el 11 que presentó el conjunto del Atlético Sabiote, con el equipo también del Carolinense, con Antonio Alonso, Carlos Javier, Víctor, Fran, Edu, Fernández Cata,
Alemán, Joserra y Manolito. Es un partido muy movido, muy disputado. Ahí vemos la formación del Atlético Sabiote y también con un grupo, ahí vemos también el conjunto del Carolinense. Y ahí vemos a Isidoro Humanes, el técnico del Atlético Sabiote, y decir de que también está en el banquillo Ismael Almazán, el técnico que dirige al conjunto del Carolinense. Ahí lo vemos en pantalla al final del banquillo, ahí lo vemos que Ismael Almazán dirigiendo al conjunto del Carolinense. Bueno, pues un partido bastante entretenido, muy movido y sobre todo con muchísima incertidumbre, porque hasta incluso, bueno, los dos guardametas se tuvieron que emplear a fondo, que con un juego ofensivo por parte de los dos equipos, tanto Bobas como Antonio, y hicieron perfectamente todo lo que pudieron para que su marco no se viese perforado. Pero hasta la segunda parte no llegaría el primer tanto del partido y sería por parte visitante. Sería madrileño en el minuto 51 con un gran contragolpe del conjunto blanco, del conjunto del Carolinense, el que perforaba el marco de Boba y situaba el 0-1 en el marcador. A raíz de ese instante, bueno, pues hubo hasta incluso 2 expulsados, porque el conjunto del Carolinense se vio con 9 jugadores por las expulsiones de Cibi en el minuto 78 y Manu en el 91, que esto es lo que dio origen también, ahí vean un grupo de aficionados de la Peña de la Pulmonía de Sabiote, que todos los fines de semana ahí están animando incansablemente a su equipo, al Atlético Sabiote. Y decir de que Miguel en el minuto 91 sería el que situaba el empate para el conjunto del Atlético Sabiote y que le daba ese punto de oro que prácticamente no cede terreno, no cede espacio en la clasificación, y el Atlético Sabiote con este empate pues prácticamente hace ante el conjunto del Carolinense un gran equipo, un gran duelo y sobre todo de 2 grandes rivales en esta segunda andaluza. Por lo tanto, un duelo muy bonito el que se disputó en el estadio de San Giner de la Jara en Sabiote. Y ahora vamos a dejar Sabiote y nos vamos a ir directamente, pues vamos a ver lo que ha sucedido en Rus. En Rus, donde también tenemos imágenes de este Rus Joda. Pues ahí tenemos imágenes del estadio de San Blas, en el estadio de San Blas de Rus, el partido Rus Escuela de Fútbol ante el Jodar Club de Fútbol. Y decir de que el conjunto del Rus que ganó por 1-0 con gol de Manuel en el minuto 3 de partido, nada más comenzar el choque, un gran contragolpe del conjunto del Rus y situaba ese 1-0 en el marcador y ese gol que no se movería en todo el partido, en todo el resto de minutos, y que a partir de ese momento el conjunto del Rus, que cedió un poquito de terreno, el Joda, un buen equipo que prácticamente plantó cara al conjunto ruseño, y que el equipo del Rus que presentó a Ibar, Mateo, Víctor, Juanper, Juan Vilches, Pedro, Santipatón, Dani, Juanca, Jesús y Manuel. Y decir de que hubo 2 expulsados. Sería por parte local a Santipatón en el 81, que era expulsado y se quedaba el conjunto del Rus con un jugador menos. Y también, como no, el visitante Jaro en el minuto 80 de partido. Por lo tanto, los dos equipos finalizaron con un jugador menos, con 10 jugadores sobre el rectángulo de juego, y que el conjunto del Rus hizo un gran partido y sobre todo plantando cara a todo un Jodar que lo está haciendo en la temporada, lo está haciendo bastante bien y plagado de grandes jugadores, porque le costó trabajo al conjunto del Rus sacar los 3 puntos en este estadio de San Blas en este fin de semana. Por lo tanto, victoria en esta segunda andaluza
de nuestro equipo de nuestra comarca de La Loma, como es el RUS Escuela de Fútbol. 1-0 con gol de Manuel, minuto 3 de partido. Pues mientras continuamos viendo estas imágenes del partido, vamos a decir los próximos partidos, y es que el Sabiute tiene que visitar el campo de Erjoda la próxima semana. El RUS tiene que visitar el campo de Jimena y el Úbeda tiene que visitar el campo de Sierra Segura. Todos estos partidos el día 3 de febrero. Pues muy bien. Pues nada, nosotros como siempre, antes de despedirnos, recordarles que nos pueden mandar todos sus eventos deportivos, toda la información deportiva al correo deportes@9laloma.tv. Nosotros estaremos encantados de darles difusión y nada, como siempre, les deseamos una feliz semana. El próximo lunes volveremos a estar con todos ustedes aquí en 9 La Loma y en Deportes 9, ¿no? Exactamente. Así que nada, muy buenas noches. A disfrutar la semana y el próximo lunes aquí estamos de nuevo con todo lo mejor del deporte de nuestra comarca de La Loma. Venga, muy buenas noches. Muy buenas noches. Líneas Mobiliario. Nos encontramos en Avenida Cristóbal Cantero 20, de Úbeda, junto al Parque Norte. Líneas Mobiliario ha patrocinado Deportes 9.